Ya, está bien. ¿Quién es la otra persona que quería? Yo, ingeniero. Adelante, Diego. Ok. Ya se puede ver. Sí, se ve. Ya está bien. Entonces, buenas tardes, ingeniero y compañeros. Ahora voy a hablar un poco sobre las máquinas asíncronas. La máquina asíncrona o máquina de inducción puede definirse como cualquier otro tipo de máquina eléctrica rotativa, y su definición vendría a ser que es un sistema destinado a transformar energía mecánica o en energía eléctrica, en el caso de que funcione como un generador. O también se lo puede llamar como un sistema destinado a transformar energía eléctrica en energía mecánica. Esto en el caso de que funcione como un motor. Su funcionamiento de la máquina síncrona consiste en producir un campo magnético giratorio a partir de la circulación de un sistema trifásico equilibrado de cocientes por un devanado trifásico con un desfase de 120 grados entre sus fases. El funcionamiento de esta máquina se basa en los principios del electromagnetismo. El primero vendría a ser que si un conductor por el cual circula una corriente se encuentra en un campo magnético variable, se produce sobre él una fuerza que lo tiende a poner en movimiento. Esto vendría a llamarse como la acción motora. Y el otro principio que indica que cuando un conductor se encuentra en un campo magnético variable, en dicho conductor se induce una tensión, que esto vendría a llamarse acción generadora. Las partes de una máquina síncrona. Una máquina está constituida básicamente por dos partes, que vendrían a ser dos circuitos eléctricos y un circuito magnético. Los circuitos eléctricos vendrían a ser el circuito inductor, que normalmente se encuentra alojado en el estator y se conecta a una red trifásica o a una red monofásica, y el circuito eléctrico inducido, que éste se aloja en el rotor y en él se induce tensión como consecuencia de estar en presencia de un campo magnético variable. Y la otra parte vendría a ser el circuito magnético, el cual está compuesto por el estator y el rotor. El estator vendría a ser el circuito fijo dentro del cual gira el rotor el componente que gira. En la imagen aquí a la derecha podemos ver estas dos partes que vendría a ser el rotor y el estator, bueno, y la carcasa. Y aquí en esta imagen más grande podemos ver igualmente esas partes y algunas otras partes más. Principio de funcionamiento. Generalmente la máquina síncrona suele funcionar como motor, y el devanado del estator está constituido por tres asollamientos desfasados 120 grados. Al introducir corrientes de una red trifásica de frecuencia F, se produce una onda rotativa de fuerza magnetomotriz, la cual produce un flujo giratorio de velocidad ns. Esta ns vendría a ser la velocidad de sincronismo del flujo giratorio y estaría dado por esta fórmula, que es 60 por la frecuencia a la cual se encuentra la corriente de la red trifásica sobre P, el cual vendría a ser el número de pares de polos. Y aquí a la izquierda podemos ver una imagen que representa más o menos el funcionamiento del rotor y del estator, donde los puntos de afuera vendrían a ser las bobinas y la parte de adentro vendría a ser el rotor, que es la parte que va girando. Aquí en la parte de la izquierda hay un pequeño esquema que nos indica como un resumen del principio de funcionamiento del motor asíncrono. Primeramente tenemos un campo magnético giratorio en el estator, cuya velocidad está dada por esta fórmula que ya vimos. Este campo magnético induce una fuerza electromotriz en el rotor. Esto produce que circulen unas corrientes por el rotor, y esto a su vez produce fuerzas electromagnéticas entre las corrientes del rotor y el campo magnético del estator. Y todo esto básicamente produce un par en el rotor, o lo que en otras palabras vendría a ser que el rotor gire. Es la velocidad en la que gira este rotor, la vamos a denominar Nr, y esta velocidad tiene que ser inferior a Ns, ya que si el rotor gira a una velocidad igual a la velocidad de sincronismo, básicamente en ese caso no se induciría la fuerza electromotriz en el rotor y por lo tanto no existiría el motor, ya que no funcionaría. Entonces, la velocidad de sincronismo Ns teóricamente vendría
Este deslizamiento también se lo puede expresar de forma relativa, como podemos ver aquí, o en su forma porcentual, como lo podemos ver aquí. Y aquí abajo tenemos una tabla de cuál sería el porcentaje de deslizamiento para estos valores dados, en el caso de que la frecuencia sea 50 Hz, ya que esa es la frecuencia de Bolivia. Esto es más que todo como ejemplos, ¿no? Para reemplazar en la fórmula y ver qué sale esto. Ahora, el circuito equivalente con el rotor en depósito. La transferencia de energía en un motor asíncrono se produce del estator hacia el rotor por inducción electromagnética. Esto viene dado de como si fuera una forma análoga a la transferencia en el transformador. Pero algo que hay que tener en cuenta es que cuando el motor gira, las frecuencias en el estator y en el rotor son diferentes. Es por eso que al analizar un circuito equivalente se analizan dos estados. El primero que sería donde el rotor está en reposo, que es el que podemos ver acá, y el segundo cuando el rotor se encuentra girando. En este caso, como estamos analizando el rotor en reposo, vamos a analizarlo tomando en cuenta los subíndices 1 y 2, donde 1 vendría a ser el estator o el primario y 2 vendría a ser el rotor o el secundario. Eso podemos verlo en este esquema de aquí abajo y que es muy parecido al sistema o al circuito equivalente que avanzamos en los transformadores. Ahora, el siguiente circuito equivalente a analizar sería el circuito equivalente con el rotor en movimiento. Aquí en la primera línea podemos ver la ecuación de la FEM inducida cuando el rotor cuando no se está moviendo. Como dijimos anteriormente, podemos ver que en ese caso las frecuencias serían iguales. Entonces lo podemos expresar en función de la frecuencia 1 o de la frecuencia 2. Pero cuando el rotor ya se encuentra girando, como dijimos, las frecuencias ya varían, ya no son iguales. Entonces, en este caso tenemos que usar una relación o una constante, que en este caso la vamos a denominar S, que vendría a ser la frecuencia 2 o del rotor sobre la frecuencia 1, la frecuencia del estator. Entonces, teniendo esto, podemos reemplazar los datos en el rotor y vendría a quedar de esta manera, si lo queremos expresar en función de F1. Ahora, por último, vendría otro circuito equivalente, que vendría a ser la reducción del rotor al estator. Para este caso, consideramos la máquina asíncrona que tiene un equivalente a un transformador, de la manera que el estator vendría a ser el primario, el rotor el secundario, y la relación de transformación, que ahora lo manejaríamos como M. Primeramente, cambiamos los valores del rotor o de la parte secundaria a valores que contengan, para no confundirnos, es el apóstrofe, que vendría a ser, digamos, reactancia prima, resistencia prima y demás, para comenzar a hacer el análisis. Para simplificar los cálculos, en este caso se tomará en cuenta igual número de fases en el estator y el rotor. Entonces, los cálculos mostrados aquí abajo vendrían a ser dados para una sola fase. Y como podemos ver, son los cálculos que vimos en el caso de los transformadores, vendría a ser el mismo. Y a lo que llegamos con esto es la relación que hay, digamos, entre la resistencia prima y la resistencia 2. Lo mismo para la reactancia, pero lo que nos importa en este momento es la relación que hay entre la FEM inducida, la 1 y la 2 prima, que vendrían a ser iguales, como podemos ver aquí. Entonces, como la FEM inducida 1 y la 2 prima vendrían a ser iguales, lo podríamos representar de esta manera con el circuito de aquí arriba, donde la parte de las FEM lo podemos reemplazar por este circuito que vendría a ser el circuito equivalente del núcleo. Entonces, una vez reemplazamos esto, el circuito equivalente ya finalizado vendría a ser este de aquí abajo, donde la resistencia vendría a ser la resistencia de pérdidas en el hierro y esta inductancia, la reactancia magnetizante. Y ya por último, podemos quedarnos con este circuito equivalente. También podemos desglosar la resistencia 2' de esta manera, ya que si lo hacemos, la resistencia 2', así solamente vendría a ser la resistencia de pérdida de cobre, que esto puede servir como un dato. Y eso sería, Inge, lo que logré investigar. Está muy bien, Diego. Por favor, voy a pedir para esa información. No sé Ya, si está bien, Inge. otra persona que está listo. ¿Quién Sí, más quería presentar?
Ya está. Haga. Yo voy a sobre la conversión y principio de funcionamiento. Así que ahí va. Sí, se ve. Adelante. También les voy a poner una presentación. Buenas tardes a todos y les voy a hablar un poco sobre las máquinas asíncronas o también llamadas de inducción. Vamos a hablar un poco sobre los aspectos constructivos de esta. La máquina asíncrona o de inducción consta de una pija llamada estator y una parte móvil llamada rotor. Estas están separadas ambas por pequeños espacios de aire denominados entrehierros. La máquina de inducción es una máquina polifásica de corriente alterna, conectada a una red bien por el exterior o bien, ¿no? La línea esta es trifásica y a través de los inductores, generalmente es alimentada por el estator, produciendo un campo giratorio en el entrehierro de la máquina. Este campo inducirá tensiones en los arrollamientos del inducido, por lo general es el rotor, que es galvánicamente aislado de la red de alimentación, porque se está alimentando a través del estator, ¿no? Los devanados del rotor pueden estar cortocircuitados, conectados a una impedancia externa o conectados a una fuente de potencia con frecuencia y en tensiones variables. En el último caso, en este que estén conectados a tensiones variables, funciona casi como una máquina síncrona, ya que están doblemente alimentados y ambas frecuencias. Estatórica y deslizamiento vienen impuestas. Esta última dependiente de la velocidad. Ahora podemos hablar también de las partes principales de las máquinas asíncronas. En estas tenemos la corona magnética, también tenemos los devanados eléctricos estatóricos, la corona magnética ranurada rotóricamente, de rotórica, los devanados eléctricos rotóricos, el eje rotor, la carcasa del estator más los cojinetes que tiene, el sistema de refrigeración y la caja de bornes. Podemos hablar un poco de las coronas magnéticas. Las coronas magnéticas del rotor y el estator están compuestas de finas chapas de acero al silicio con grano no orientado, aisladas entre sí mediante barnices con el objeto de reducir las pérdidas por histéresis y corrientes de Foucault, que es las mismas pérdidas que vimos en el tema de los transformadores, ¿no? Es la misma manera de aislar. Las chapas pueden ser empaquetadas en un único apilamiento. Aquí podemos ver en la imagen un devanado del estator y aquí un apilamiento simple del estator y un apilamiento simple del rotor, ¿no? Todo en base a este eje. Ahora podemos hablar también del principio de funcionamiento que tienen estas máquinas. El devanado del estator está constituido por 3 arrollamientos desfasados 2 pi tercios de radian o 120 grados en el espacio y de 2 polos. Al introducir por ellos corrientes de una red trifásica de frecuencia, digamos 1F, se produce una onda rotativa de fuerza magnetomotriz distribuida de forma senoidal por la periferia del entrehierro. Esta a su vez produce un flujo giratorio cuya velocidad viene expresada por, aquí hablamos de la velocidad del sincronismo, donde va a ser 60 por la frecuencia 1 dividido entre los pares de polos, ¿no? Revoluciones por minuto. Podemos hablar también de que si como caso límite el rotor girase a la velocidad de sincronismo n1, no habría entonces movimiento del campo giratorio respectivo del rotor, desapareciendo con ello la fuerza electromotriz inducida y como consecuencia de esto se anularía la corriente y el par. De este modo, la velocidad de sincronismo n1 constituye el límite teórico al que puede girar el rotor. El motor debe girar a una velocidad inferior a la de sincronismo, o sea, n debe ser menor a n1. Es decir, su velocidad de régimen es asíncrona. Se conoce con el nombre de deslizamiento al cociente. Ese va a ser conocido como deslizamiento, que viene dado por esta fórmula, a este cociente. Ahora, esto nos ayuda a relacionar las frecuencias. Las frecuencias de las corrientes del rotor están relacionadas con la frecuencia del estator por medio de esta expresión. Frecuencia 2 va a ser igual al deslizamiento por la frecuencia 1. También encontré diferentes funcionamientos de estas máquinas que pueden funcionar tanto como transformador, motor, generador y un freno electromagnético. Y eso sería todo. Está bien.
No te olvides subir al Classroom para que todos tus compañeros puedan acceder a esa información. ¿Alguien más tiene algo a compartir? Yo, ingeniero, también tengo Adelante, Ezequiel. material. Eh, lo que ya pueden ver, ¿no? La pantalla. Ahí se ve, adelante. Ok. Bien, le vamos a explicar un poco más de lo que son las máquinas de inducción o asíncronas. Las máquinas de inducción están compuestas por devanados tanto en el estator como en el rotor, que están alojados en las ranuras previamente descritas, ¿no? De esta manera. En el caso de un motor trifásico sencillo, en el que cada fase está realizada con una sencilla bobina girada a 120 grados, con respecto a una de las otras dos, ¿no? De esta manera, es básicamente un trifásico. Bien. Ok, a continuación, en esta imagen se puede apreciar el ángulo eléctrico que está variado en bisextos o 30 grados, no es lo mismo. También lo hace la máxima fundamental de densidad de inducción del entrehierro y produce una onda giratoria de campo. Su sentido de marcha es el eje de la fase, en este caso, de la fase A a la fase B, si la intensidad de la fase está adelantada en el tiempo a la fase B. E igualmente la intensidad de la fase B está adelantada en el tiempo a la fase C. Bien, vamos a pasar a esto que es un poco más importante, que son los devanados rotadores de la jaula, o también conocido como jaula de ardilla, que es un rotor de la máquina de inducción que puede ser suministrado por un devanado en forma de jaula simple, como se puede apreciar, o también puede ser doble. Aparte del típico y ya recomendado rotor con devanado trifásico, las barras de la jaula y los anillos de conexión son fabricados en fundiciones de aluminios para pequeñas y medianas potencias y de latón de cobre para las potencias elevadas, aunque debido a que se ha vuelto tan popular se hace más de cobre y ya se utiliza hasta incluso en motores pequeños, ¿no? Los principios de funcionamiento creo ya lo he explicado, pero a ver, el devanado del estator está constituido por tres arrollamientos desfasados 2 pitercios o 120 grados, es lo mismo, y en el espacio de dos polos, dos pares de polos. Al introducir entre ellos las corrientes, una red trifásica de frecuencia 1F, se produce una onda rotativa de fuerza magnetomotriz distribuida en la forma senoidal por la pérdida de entre hierro. Esta vez produce un flujo giratorio cuya velocidad está expresada de esta manera. Bueno, esta sería, N1 sería la velocidad de sincronismo, ¿no? 60 por nuestra frecuencia dividido entre el par de polos. Esta expresión está en RPMs. Y bien, también podemos observar que el campo giratorio induce la fuerza electromotriz en los conductores del estator hacia el rotor. Y su circuito eléctrico está, si su circuito eléctrico está cerrado, pueden aparecer intensidades que intentarán oponerse a esta variación de flujo del estator. Y podemos ver cómo, o sea, va hacia el rotor, ¿no? Y se expresa la fuerza de esta manera, que ya la habíamos visto en la anterior clase, que esta expresión no deja de ser eh, una aplicación de la ley de Laplace, ¿no? De esta manera. Tenemos primero la ley de Faraday, que es la fuerza electromotriz inducida en un conductor de longitud L, que se mueve a una velocidad v dentro de un campo o en una región donde existe una inducción B, que sería nuestro campo, ¿no? Todos estos vectores. Bien, la fuerza también que explicamos que viene de la ley de Laplace. Y también podemos concluir que multiplicando la fuerza por el radio del rotor y el número de conductores existentes en el mismo, se obtendrá el par total de la máquina, que tenderá a mover el rotor siguiendo el campo giratorio del estator. De esta manera, debido a que en la realidad los conductores del rotor están situados de ranuras, de tal forma que en el campo B no atraviesa el conductor y en consecuencia la fuerza resultante es nula. A ver, esta explicación
se puede buscar en la deformación de las líneas de nuestro campo magnético al circular las corrientes por los conductores. En nuestro caso A, se puede ver como el reparto de la inducción de la ranura y del diente. Cuando la intensidad del conductor es cero, se observa que debido a la menor reluctancia de los dientes y las líneas de campo, eh, tienden a concentrarse en ellos, ¿no? Sin atravesar. En cambio, en nuestro caso B, se puede mostrar la forma de las líneas de inducción producidas únicamente por nuestro conductor llevando esto que es la corriente. Y para nuestro caso C es la expresión de ambos campos, ¿no? Esto se observa en la deformación de las líneas de inducción, que es similar a la que se obtendría en el caso de un motor aislado. Y eso sería básicamente todo, ingeniero, además de los demás funcionamientos como motor y generador que ya explicaron mis compañeros, ¿no? Está bien, Ezequiel. Entonces no se olviden subir toda esa información que han encontrado para que puedan revisar todos ustedes. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Bien, voy a explicar por qué el nombre de máquina asíncrona y por qué máquina de inducción a través de un pequeño sistema. Creo que no sé si alguien alguna vez ha conocido un imán en forma de herradura. Es un imán, este es el norte y este es el sur. O lo contrario. Se pivota en la parte central y se tiene una manivela. Y a través de esta manivela se hace girar. ¿Recuerdan ustedes en la máquina estática para poder inducir tensión? Para inducir tensión se requiere tener un flujo magnético variable en el tiempo. Un imán, el flujo es constante, no es variable. Pero al momento de hacer girar con esta manivela, pues aquí se genera un flujo magnético que es girante, es decir, empieza a girar. Entonces aquí debajo de él se tiene un flujo magnético, en realidad un campo magnético que gira gracias al movimiento que se da a través de esta manivela colocada. Y también pivotamos este disco. Como este está girando, de acuerdo a lo que ustedes han visto o han conocido en alguna oportunidad, ¿qué creen que va a pasar con este disco? Esto gira, aquí hay un campo magnético girante, y colocamos un disco.
pivotado en la parte central. ¿Qué va a pasar con ese disco? ¿O no? Sí. ¿Qué creen que va a pasar? ¿Va a girar o no? A ver, han debido hacer este juego en algún momento. Seguro que conocen lo que es el imán en alguna oportunidad. Va a girar. Ya debí colocar posiblemente un clavo. Ya han acercado lo más que se pueda. Ya han desplazado con una cierta velocidad. Ya han debido observar, se mantiene una cierta velocidad, que también el clavo va en la misma dirección con otra velocidad, no con la misma. Ese mismo fenómeno se produce aquí. Aquí este flujo girante, ya han indicado sus compañeros, se llama la velocidad síncrona. Y la velocidad síncrona en un sistema mecánico, su unidad es el RPM. Que esto representa el estator. Como este gira, se llama el rotor, y este gira con una velocidad n sub r, que es llamado de velocidad del rotor, que también su unidad es en RPM. Pero este dispositivo va a empezar a girar y siempre se va a cumplir que la velocidad del campo girante va a ser mayor a la velocidad del rotor. Siempre se va a cumplir esta condición. Si no existe esta condición, no va a poder girar este disco que está colocado en esta manera. Entonces, en las máquinas, por esta razón, es que se llama máquina asíncrona, es decir, la velocidad del campo girante y la velocidad del rotor no giran con la misma velocidad. Y es la razón por la cual se llama asíncrono, porque la velocidad del estator, en otras palabras, que es un campo girante que no es visible, y la rotación del rotor, esas velocidades son diferentes y por eso recibe el nombre de máquina asíncrona. Más adelante vamos a ver de que esta diferencia se tiene una característica que se llama deslizamiento. Y este deslizamiento, en porcentaje, ya han comentado en una de las presentaciones, es nada más igual a la velocidad síncrona menos la velocidad del rotor, dividido entre la velocidad síncrona multiplicado por 100. Pues para que la máquina asíncrona funcione, debe existir un deslizamiento. Caso contrario, no va a funcionar. Voy a mostrarles por qué recibe el nombre de máquina de inducción representativa. Recuerden que hemos hablado de este disco y vamos a indicar que el disco se ha formado colocando anillos de un alambre, uno tras otro, bien unidos de manera que se forma el disco. Para ver por qué razón se llama máquina de inducción, nuevamente voy a hacer este gráfico. Este es el imán pivotado, su manivela, el norte, este es el sur. Y vamos a indicar que solo una espira, una vuelta, está representado aquí. Y
también pivotado. No pivotado, sino mantenerlo de esa manera. Con la rotación, sabemos que aquí hay un flujo girante y ese flujo depende del tiempo. Si este flujo es variable y tenemos una espira, si yo corto esta espira aquí, al ser un flujo variable, en esta espira se va a inducir tensión o no. ¿Va a existir tensión inducida o no en esta espira? Recuerden que esto está girando con una cierta velocidad angular que genera un flujo magnético variable en el tiempo. Si colocamos una espira debajo de él, ¿qué va a pasar en la espira? ¿Va a haber tensión inducida o no? ¿Aquí va a existir una tensión o no? ¿Qué opinión tienen? Sí, va a haber una tensión inducida. Sí, tendría que haber. Existe una tensión inducida, correcto. Y si nosotros cortocircuitamos ahora esto, aquí va a existir una tensión que va a recorrer sobre él. Y esta corriente que circula va a generar otro flujo, que va a ser diferente al flujo del imán permanente. Entonces a esta acción se le llama inducción, existe tensión inducida. Y por eso recibe el nombre de máquina de inducción, porque se induce tensión. Y esta hace lo que sus compañeros han mostrado, de que la máquina asíncrona o llamada máquina de inducción se pueda representar por un circuito como si fuera, entre comillas, un transformador. Entonces, es la razón por la cual se llama máquina asíncrona o también llamada máquina de inducción. En el rotor no se conecta ninguna energía, simplemente por esta acción que al generar un campo magnético variable, induce una tensión y esa tensión genera una corriente y esa corriente genera un campo magnético. Y la interacción de estos dos campos magnéticos hace que empiece a girar este motor, como ya había mostrado anteriormente en la clase de ayer. En base a esto, esta parte que es fija, entre comillas, por este ejemplo, es llamado de estator. Entonces, en el estator, en las máquinas asíncronas o de inducción, se debe conseguir, dentro de lo que corresponde al estator, un flujo girante, de alguna manera. Eso es lo que se tiene que tener. Y la parte que gira se llama rotor. En las máquinas asíncronas existen dos tipos de rotor. Uno es llamado de rotor aula de ardilla, que es lo que han mostrado. Es el que más se utiliza. Y otro núcleo llamado rotor tipo jaula de ardilla y el otro es llamado rotor bobinal. Se usa un arrollamiento sobre el rotor.
Pues existen dos tipos de rotores. Y además, estos tipos de máquinas existen trifásicos y existen monofásicos. Hasta ahí no sé si alguien tiene alguna pregunta. Ahora, ¿cómo se puede generar un flujo magnético variable en el tiempo? Si ustedes recuerdan recuerden que si yo tengo un vector, voy a llamar de B, que gira con una cierta velocidad angular, eso es representado en el plano, que tiene esta forma de onda. Vamos a suponer que esta es la corriente. Vamos a analizar el medio periodo. En este punto, si la corriente es cero, el flujo también es cero. ...60 grados, el flujo tiene, la corriente tiene un cierto valor. Por tanto, la corriente es en esta situación, va a tener una cierta magnitud el flujo que genera. En este otro punto es exactamente simétrico, va a mantenerse el flujo. Y en este punto nuevamente se hace cero. Solo para mostrar en este punto de aquí, la corriente es máxima, por tanto el flujo se tiene máximo. Y aquí se tiene nuevamente el flujo pequeño y después se vuelve cero. ¿Qué es lo que está haciendo con este semiciclo? El flujo aquí es cero, va creciendo hasta alcanzar un valor máximo, después decrece y nuevamente regresa a ser cero. ¿Sí? En este otro lado va a ser lo mismo, pero en forma negativa. Va a ir creciendo hasta alcanzar un valor máximo y va a retornar otra vez a cero. Entonces, en todo el semiciclo completo, lo que va a hacer es el flujo llegar hasta aquí, retornar, llegar a este otro punto y retornar. Es decir, vamos a tener un flujo que no es girante, pero que sí es pulsante. ¿Sí? No sé si ha quedado eso comprendido, porque voy a pedir para que ustedes analicen qué pasa si yo coloco otro vector desfasado, por decirles 30 o 60 grados.
Entonces, cuando tengo una sola fase, yo genero un flujo magnético, pero pulsante, no es girante. El objetivo es tener un flujo magnético girante. Bien, voy a pedirles que hagan este mismo análisis, considerando que existe un flujo 60 grados después. Es la corriente I. Y es la corriente I1. Vectorialmente podemos decir que I es igual al valor I y pico por seno de omega t. Y este otro va a ser I igual a la corriente máxima, la misma magnitud, solo que va a ser seno de omega t menos. Voy a llamar alfa. Esto en amperes y este también en amperes. Entonces voy a pedirles 5 minutos que analicen. Para cada 30 grados, que es lo que pasa con el flujo que generan los dos, hasta los 180 grados. Entonces, para este punto, 30 grados después, para este, 30 grados después para este, 30 grados después para este. Pues analicen para esos 7 puntos, para ver si teniendo este vector adicional se consigue un flujo girante o no. A ver, voy a agarrar e interpretar para este punto. En este punto que corresponde a este, las dos corrientes son positivas. Eso significa que voy a tener, y las magnitudes son relativamente, entonces este es el flujo que genera la corriente en color rojo, y este otro es la corriente
que genera el flujo, el otro. Y la composición de estos corresponde en esta posición. Entonces el flujo para este instante tiene esta dirección. Entonces, de la misma manera, analicen donde es negativo, hay que cambiar la dirección nada más y vean qué pasa con el flujo. Voy a dejarles un poco que analicen eso, 5 minutos, después discutimos conmigo aquí en bueno, en realidad ya va a ser hora. Entonces, lo que estoy mostrándoles es en este punto, por ejemplo, en este primer punto, el flujo de la corriente I es 0, pero el verde es negativo. Entonces, este va a tener esta disposición. Por tanto, el flujo que va a aparecer en esto va a tener esta dirección. En este otro punto, 30 grados, ya es rojo, el color rojo tiene un flujo positivo. Y el color verde tiene negativo, pero más pequeño. Con la composición de los dos, la suma, aproximadamente va a tener esta dirección. En este otro punto, la corriente en color verde es 0, pero en color rojo es positivo casi el total. Entonces el flujo para esa situación tiene esta dirección. Si ustedes se fijan, este flujo está aquí, luego pasa a esta posición, luego a esta. Si analizamos esta, pasa aquí, seguramente estamos viendo de que se genera un flujo en esta dirección. Entonces, para generar y tener un campo magnético girante, es necesario tener dos tensiones, o dos corrientes, si quieren, que estén desfasados un determinado ángulo, que puede ser 30, 60 o 90 o lo que corresponda. Y de esa manera se tiene flujo girante. Si tenemos una sola fase, o sea, una sola corriente, el flujo que genera esta tensión alterna, o esta corriente alterna, es pulsante, no es girante. Y lo que nos interesa es obtener un campo magnético girante. La manera de tener campo magnético girante es esta. Más adelante, es más, para el lunes voy a pedirles que busquen información. ¿Cómo es que un motor monofásico funciona? Si hemos visto que la tensión de alimentación, si es monofásico, me genera un flujo magnético solamente pulsante. Si es bien variable en el tiempo, pero es pulsante. Y en las máquinas asíncronas lo que se quiere es generar un flujo magnético que gire, que sea girante. Hasta ahí no sé si alguien tiene alguna pregunta. Entonces no se olviden para el lunes ver cómo es que funciona un motor monofásico, en base a lo que acabé de mostrarles. Si no hay preguntas, nos encontramos el día lunes. Gracias por la paciencia. El internet ha estado mal hoy día, no sé por qué. No he podido. Yo he tenido que retornar a mi casa. Gracias a todos ustedes. Que tengan un buen fin de semana. Nos encontramos el próximo lunes. Listo, Hasta luego.